Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Comparta desde ya este video. En esta ocasión tenemos al pastor Víctor Almanzar, que vamos a tratar un tema. Y digo vamos porque creo que yo voy a tener mucha participación en este sentido. Porque si algo he incursionado es en el aspecto de las religiones, debido a que, por ejemplo, dentro de mi familia se manejan varias religiones y una de ellas extremista. Así que, pastor, Dios le bendiga y bienvenido. Amén, amén. Gracias, Shalom. Agradecido de Dios y me siento contento de estar compartiendo contigo y con la gente que nos está viendo en diferentes partes del mundo. Para nosotros es un gran placer y esperando siempre que usted sea edificado a través de este contenido. ¿Por qué quiero tocar la parte extremista de mi familia? Esto es un tema que, por ejemplo, yo estoy tomándome el atrevimiento de abordar públicamente. Pero sí, yo creo que si mi papá se entera que lo estoy tratando, ojalá y no vea este video. Él no te sigue, él no ve. No, él no ve esto. Es verdad, él no ve esto. Ojalá y no haya algún chismoso que se lo haga llegar. Pero este tema no se toca en mi familia. ¿Por qué? Porque de mi familia paterna, la religión, la política, el estilo de vida es una sola cosa. O sea, allá no existe religión. Allá existe modus operandi. Forma de pensar circunscrita a una filosofía religiosa, un modo de pensar, un modo de actuar, un modo de ver el mundo. Porque mi familia es islámica, ahora, de parte paterna. De parte materna es cristiana. Te dirá, ¿qué mezcla? Sí, esas son las cosas que Dios hace. Pero, por ejemplo, con mi papá no se puede hablar de religión abiertamente. O sea, Cristo no puede ser mencionado, porque a él no le interesa discutirlo conmigo ni yo con él. Pero también porque toca muchas cosas, porque él no se crió, ni educó, ni formó aquí en República Dominicana, sino en Pakistán. Y allá, la religión, la forma de vida, todo es una cosa. Usted dirá, ellos piensan al revés, pero para mi familia, nosotros pensamos al revés. No sé si me doy a entender. Hasta la forma de escritura. Así que, sí me llega la pregunta por muchísimas cosas, y de aquí sale este tema. Dios tendrá su reserva en cada religión, porque recordemos que la palabra habla de que todo pueblo, lengua y nación será congregado y le servirá a Dios. Ahora bien, te dirá, hermano, a usted le falta estudio bíblico y tal vez por esto es fácil de contestar. Recordemos la soberanía de Dios. Y para entrar ya que usted pueda desarrollar, pastor, quiero poner un ejemplo. Que este ejemplo me lo puso de hecho Joan, pastor. Él me decía, si tú le enseñas a un niño, desde pequeñito, un niño, ¿verdad? Que el agua quema, que el agua quema, que el agua quema, y que el fuego no es peligroso. Cuando sea grande y se encuentre con otra persona que desde niño le enseñaron que el fuego quema y el agua es que no es peligrosa, no va a entenderlo, van a chocar. Porque ese niño se le enseñó de pequeño que el agua quema. Y por más que le intenten explicar, eso fue lo que le enseñaron. Y tiene que ser revelación de Dios, del Espíritu de Dios, que pueda quitar esa filosofía de pensamiento. También me hizo la ponencia. Si un monje, por ejemplo, del Hare Krishna, todo lo que hace para esa religión, lo hiciera para Dios, lo hiciera con la misma devoción. Porque lo que se le enseñó fue a ser devoto. Que nosotros entendemos que es errado porque no promueve a Cristo. No habla de Cristo como medio de salvación. Pero, ¿y si esa persona, eso fue lo que le enseñaron desde chico, no tiene acceso tal vez a una información diferente, a una revelación distinta? Se estará acercando a nuestro Dios, tal vez de manera equivocada, pero será un acercamiento a Dios. No sé si la audiencia me puede comprender en este sentido, no de manera prejuiciativa, sino de manera holística,
contextualizando, que dime demasiados puntos genéricos en los que se puede abordar fuera del mundo en como usted lo conoce y lo percibe. Porque, por ejemplo, usted tal vez no ha tenido la experiencia de ir a una selva de ir a la selva amazónica, estar con una tribu, convivir con ellos y entender su modo de pensar. Todo usted lo percibe por cómo ha aprendido y por cómo se ha contextualizado. Pero quisiera que usted pueda abrirse campo en diferentes contextos para que usted no dé una respuesta definitiva antes de ver el desarrollo del video. Bien, bien. Mira, Chalón habló de su familia y de la religión que practican o la filosofía o la cosmovisión religiosa que ellos tienen de vida, que la aplican en todos los sentidos en cuanto a su quehacer, porque realmente la religión no es solamente para un aspecto de la vida, es para toda la vida. Y eso es lo que enseña la Sagrada Escritura en cuanto a la religión que nosotros conocemos como correcta o la más acertada. Mira, cuando hablamos de religión tenemos que entender lo que esto significa. Entonces, en el latín es releer. Eso es lo que viene significando. Pero en otra etimología o en la etimología de la palabra es regresar, es volver a. Entonces, religión, porque es retroceder, es volver hacia atrás, es regresar al original. O sea, es volver a comenzar una relación. Entonces, ahí incluye las cosas de Dios cuando habla de religión, pero también tiene que ver con la práctica exacta de ciertos rituales o de eso que llamamos religión. Tiene que ver con una práctica, con exactitud sobre eso. Hay muchas religiones antiguas, mucho más antiguas que el cristianismo, miles de años antes de Cristo, tanto del pueblo mesopotámico como del pueblo egipcio, pues habían religiones, habían creencias que las personas tenían. Pero la diferencia con el pueblo de Dios y con nosotros es que ellos eran politeístas. O sea, ellos creían en varios dioses. Siempre la humanidad ha tenido creencias en varios dioses, en dioses diferentes. Incluso las mitologías griegas, muchos han asumido esto como parte de religiones, cuando es simplemente mitologías o cuentos o fábulas para que usted pueda entender. Entonces, ¿cuál es la religión más antigua? El hinduismo. 3000 años antes de Cristo ya el hinduismo existía. Entonces, es una religión muy antigua, pero eso no significa que sea una religión correcta porque sea antigua. Igual que las politeístas, porque ellos no hay muchos dioses. Hay un solo Dios. Que dicho sea de paso, el hinduismo cree en muchísimas cosas también. Entonces, hay un solo Dios. Y eso nos enseña a nosotros la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay un conjunto de dioses. Y cuando Dios habla de dioses, no habla de dioses en el sentido de omnipotencia, sino de comparaciones, porque mucha gente hace dioses de cosas que no lo son. Incluso en el caso de Satanás se muestra como si fuera el dios de las tinieblas, pero es un dios ¿para quién? Para los que le sirven al diablo, pero no es un dios en la totalidad del control de todas las cosas que tiene el Dios verdadero. Entonces hay una diferencia entre la soberanía de ese Dios verdadero y esos dioses inventados y esos dioses que son por creencias idólatras. Entonces los dioses paganos, los dioses que se le hacen escultura, no son dioses verdaderos. Y eso es lo que la Biblia enseña. Pero para quienes lo adoran se constituyen en dioses. Entonces ellos tienen el mismo poder que tienen esos dioses, que no ven, que no entienden, que no caminan, que no razonan, porque son esculturas, son imágenes a veces, o son simplemente ideologías o fábulas, o mitología en el caso griego. Entonces, la religión siempre ha existido, o sea, el hombre siempre busca una forma de acercarse a Dios, de tener esa reconciliación con su creador, pero también de conocer cosas que desconoce, que están guardadas en ese misterio religioso que se revelan a nivel espiritual, además de la práctica en cuanto a los rituales. Entonces, por ahí va el asunto. Ahora, ¿hay religión verdadera? La Biblia dice que sí. ¿Cuál es la religión que Cristo estableció? La Biblia establece una religión para los que buscan a Dios, o sea, una forma de reconciliación y de práctica también ritualista, porque Cristo dejó ordenanzas. Dejó el bautismo, dejó la cena del Señor, dejó la comisión de predicar y enseñar la palabra. O sea, todo eso son prácticas religiosas. El ofrendar, el reunirse a adorar a Dios, a alabar a Dios, eso es una práctica religiosa. Y lo vemos también en el propósito del pueblo de Israel. Tú hablabas de la religión de tu familia, que son musulmanes y la otra palabra que utilizaste fue el Islam. Islamista. Sí, porque tú sabes que en la religión musulmana hay diferentes divisiones. Están los fundamentalistas, están los que no son fundamentalistas, están los yihadistas que también son fundamentalistas. O sea, hay divisiones, que es el problema que pasa, por ejemplo, con la Franja de Gaza hoy día, que los que son de Hamas son yihadistas.
Entonces, son musulmanes, pero no en la manera, porque, por ejemplo, Israel ha hecho pacto y alianza de paz o acuerdo de paz con países islámicos. Sí. Lo hizo con Egipto, lo estaba haciendo con Arabia Saudita ahora en estos días y con otros países ha tenido acercamiento. Exactamente. Entonces, los mismos palestinos no quieren la guerra y son árabes también que tienden a lo que tiene que ver con los musulmanes y esa religión. Y en Palestina hay una concentración grande también de muchas religiones, porque por ejemplo en Damasco es una de las mayores concentraciones del cristianismo. Yo tengo amigos que son de esa zona y su familia profesa el cristianismo. Sí, porque en ese lugar de Medio Oriente, de Oriente Próximo, confluyen las religiones más importantes. Exactamente. El cristianismo, el judaísmo y el islam, que son las 3 religiones más importantes. Hace un tiempo la religión más grande no era el cristianismo, es el islam. En cuanto a número de personas y en cuanto a alcance territorial también. O sea, ellos conquistaban y establecían la religión. Esa era la característica primitiva de esta religión del islam. Y por eso tienen tantos adeptos, porque era fuerza de espada también. Entonces, de ahí viene que tantas naciones, pero también había una implicación del destino profético y los propósitos de Dios que Dios había establecido en cuanto a esto. Entonces, el judaísmo, que mucha gente a veces confunde un israelí con un judaísmo, con un judío, o el judaísmo con los israelitas o israelíes, es una religión que surge de la tribu de Judá, que era el padre o patriarca de esa tribu. Y de ahí surge la religión judía, que viene descendiendo de los hebreos, que era una parte étnica. Abraham fue el primero que se le llamó hebreo en el libro de Génesis, que significa los que cruzan el río. Y a partir de ahí, pues entonces empieza lo que es la conformación ya a partir de Jacob, que luego le cambian el nombre a Israel, de las tribus de Israel, de donde surge entonces la religión judía. Y de esa misma religión judía y de ese pueblo judío es que viene el Mesías. Jesús era descendiente del linaje judío, de esa línea que era el linaje de los reyes. Acuérdense que los levitas eran los sacerdotes, pero el linaje real era de los judíos, de la tribu de Judá. Entonces, el judaísmo no solamente es una religión, también ahí se establece como un gobierno, hablando ya de la monarquía. Pero esto es en sentido del reino espiritual. Al final lo vemos que Cristo nunca se coronó como rey, sino que cuando regrese y se establezca a gobernar, entonces viene como rey en el milenio. Entonces, la religión tiene una connotación de acercarse a Dios, de reconciliarse con Dios, pero tiene un significado. Y como vemos a nivel histórico y en este recuento que venimos haciendo, la religión siempre ha existido. Ahora, unas enfocadas en unas cosas y otras en otras. Ahora, ¿qué vino Jesús a hacer? Es una buena pregunta quizás. Exactamente. A enfocarnos. Porque el hombre estaba muy desenfocado. Aun cuando en Israel o los judíos tenían la religión monoteísta, que lo hacía diferente a esas religiones politeístas que tenían varios dioses, aún así, había muchos que no estaban como Dios quería o hacían las cosas que Dios establecía como Dios quería. Y Jesús viene a establecer una religión perfecta, no como la que se había enseñado en el judaísmo, sino como la que enseña la revelación del reino de los cielos. Por eso es que Jesús habla del reino de los cielos, que hoy hay algunas religiones que son del reino o hablan del reino, pero no enseñan reino. No enseñan reino. Exactamente. Entonces todavía hay gente enseñando también arrepentimiento de Juan y bautismo de Juan y no enseñan bautismo del Espíritu Santo ni manifestación del fuego de Dios. Entonces el reino que Jesús predicaba tiene que ver con la religión verdadera. Y la religión verdadera tiene que ver con un conglomerado espiritual. Chalón me hacía una pregunta, creo que era fuera del aire, no sé si la hizo cuando empezamos a grabar, no recuerdo, sobre si hay salvación para personas en diferentes religiones. Exactamente. Porque una de las cosas que mucha gente piensa es que es dueño de la salvación, Chalón. Y determina quién es salvo por medio de la religión. Y si usted está diciendo que la misma palabra establece que la religión perfecta es ayudar al necesitado y un sinnúmero de cosas que tienen que ver con amor, empatía, santidad, humanidad, y santidad y servicio, significa entonces que personas que creen que están dentro de la religión correcta, el evangelio, sirviendo a Cristo, no cumplen con la religión perfecta. Yo digo que hay personas que tienen secuestrada la verdad como si la verdad fuera de ellos, cuando la verdad absoluta primeramente es Dios y segundo, la verdad es un testimonio de Jesús revelado al hombre a través de su vida y a través de su manifestación, pero también la verdad no ha sido dada a nosotros, la iglesia. Exactamente. Porque la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces hay gente que ignora lo que es la verdad. La verdad es lo que hace que las cosas existan, acompañado de la luz y la palabra. Escucha lo que estoy diciendo. Estas son revelaciones también.
Porque la mentira es inexistencia. La mentira no existe. O sea, lo que la mentira profesa es falso y por lo tanto no existe. Entonces, los que viven en la mentira viven en una falacia y es por eso que hay gente que está confundido. Porque cuando viene el evangelio dice, wow, pero había cosas que yo no entendía, que no veía y ahora la veo. Claro, si tú estabas en una inexistencia, por eso pasa de muerte a vida. La religión de Cristo da vida. La religión que Dios muestra en el evangelio te saca de esa ignorancia, de la mentira, del engaño, de la falsedad para traerte la verdad, a la luz admirable, al camino de salvación. Entonces, hay personas que entienden por su denominación que ellos son dueños de la salvación y de la verdad. Y qué error más grande, hermano. Y eso ha llevado a mucha apostasía, eso ha llevado a muchos centros sectarios que no son iglesias sino sectas, son cerrados y están errados, muchos, lamentablemente. Hay muchos que uno no le cae bien cuando uno dice la verdad o habla de estos puntos, pero lamentablemente el apóstol Pablo decía en Gálatas que si aún le agradara a los hombres, entonces no fuera siervo de Cristo. Exactamente. Porque hay un solo evangelio, dice él. Y todo el que predica otro evangelio sea anatema. Entienda usted lo que significa, sea maldito. Todo el que predica otro evangelio, que no es el evangelio que Cristo predicó, la buena nueva de salvación, es un maldito. Lamentablemente hay muchos malditos que son hijos del diablo enseñando doctrina de Satanás, disfrazados como ángeles de luz. Son palabras duras, pero son la verdad. Y eso es lo que le duele a muchas personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de quién tiene la verdadera religión, tenemos que entrar a lo que la Biblia dice de la verdadera religión. En una ocasión, yo me encontraba dando una conferencia en una iglesia que yo amo y estimo mucho, porque en esa asociación de iglesias yo tuve la oportunidad de estudiar en su seminario, instituto bíblico, y allí di clases también como maestro en el seminario bíblico durante un tiempo. Y yo le hacía esta pregunta, le formulaba esta pregunta, tal vez de manera retórica en la conferencia. Era una conferencia sobre apostasía, el tema. Y yo le decía que si ellos entendían que ellos eran la única iglesia que se iba a salvar o la verdadera. En el caso de ellos son legalistas, les gusta mucho como hacer unos hincapié en cosas que tal vez algunas de ellas sean como extremistas, porque muchos hablan de la iglesia moderna o la iglesia de los últimos tiempos como una iglesia más abierta para ciertas cosas. Ahí tienen cierto lineamiento para la vestimenta y otras cosas. Entonces la gente la ve como RT o conservadores, vamos a decir así, para que usted entienda lo que estoy diciendo. Porque no voy a mencionar nombres por ética. Entonces, yo le hacía esa pregunta, le formulaba esa pregunta. Y yo sé que la mayoría dijeron que no. Pero en la práctica demuestran a veces otras cosas. Nosotros demostramos a veces otras cosas en la práctica de lo que decimos. Por eso es que lo que decimos tenemos que practicarlo. O sea, hay que practicar lo que se predica. Y esa era la diferencia que había con Jesús y los demás. Jesús le decía, si ustedes no creen a lo que yo digo, créanme por lo que yo hago. Juan capítulo 10 lo querían matar, verso 32, porque él decía que era hijo de Dios. Él le decía, bueno, si ustedes no creen a lo que yo digo, créanme por lo que yo hago. Entonces, si yo no soy hijo de Dios, las características que yo demuestro son las que le van a decir si soy o no soy. Si usted quiere decir que yo soy un apóstata, que yo soy un hereje, tiene que ver qué es lo que yo digo. No puede coger un verso o coger 2 minutos de un video para decir, no, ese no cree en Dios, o ese cree en tal cosa, o ese es unicitario, o cualquier cosa que la gente se inventa. Usted tiene que ver todo el contexto de lo que yo digo en toda mi vida o en todos los videos que puedan haber de mí, por ejemplo, colgado en las redes, para usted saber cuál es mi posición. En cuanto a una cosa u otra. A veces yo ni siquiera pongo una posición, porque eso es un poco polarizar las cosas con algunos hermanos de otras religiones y demás. Y ese no es el propósito, porque la palabra no es para contender, es para que seamos edificados. Y cuando enseñamos un tema es para que usted pueda ser edificado, porque como maestros nos sentimos con la autoridad de parte de Dios para enseñar, pero también tenemos un respeto por las personas para que lo que nosotros hacemos no exceda más allá de nuestro conocimiento. Y muchas veces decimos cuando es algo personal o algo que creemos, cuando no es algo que necesariamente usted lo vaya a comprobar en la Biblia, como pasa muchas veces. Entonces, cuando hablamos de la religión de Jesús, es muy diferente y muy distante a la religión nuestra. Aun cuando Jesús, en su principio, antes de desarrollar su ministerio, participó y fue un practicante del judaísmo. Hay mucha gente que no entiende eso y hay otros que están patrocinando que el cristiano tenga que convertirse al judaísmo, que son los prosélitos que ven en aquel tiempo, que se convertían al judaísmo. Y muchos en el primer siglo, incluyendo Pedro, en una ocasión que Pablo lo tuvo que llamar la atención, quería que judaizaran a algunos creyentes gentiles, o sea, que se convirtieran al judaísmo para luego ser cristianos, para recibir la promesa de salvación, cuando la promesa no es por ser judío, sino por creer, por fe. Para nosotros, para los judíos es de otra manera y siempre ha sido así. Porque tienen un privilegio de ser el pueblo escogido a nivel humano y material.
Exactamente. Aunque a mucha gente le moleste y no lo entiende. Exacto, que eso se traspola a lo espiritual. Exacto. Entonces, sin embargo, mira que ellos han cambiado de israelita a israelíes y la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué cambia? Aparte de ser judío, ahora dentro de ese territorio hay israelíes y la Biblia habla de israelitas. Ellos quieren a veces distanciarse del Israel de la Biblia por cosas que le indirgan a los israelitas, que traen enemistades con otros pueblos. Pero la enemistad con esos pueblos es por religión. Es por una situación de que ellos adoran un Dios que los otros no lo adoran. ¿Cómo es que lo de Hamas y esos terroristas y fundamentalistas del Islam dicen cuando van a matar a la gente? El Dios grande es Alá. No hay otro Dios que Alá. Inshallah la jirahim. Entonces ellos matan en el nombre de su Dios. ¿Cómo que dicen? Inshallah la jirahim. Oye, ahí lo están escuchando en el idioma original. Qué bueno que tenemos aquí una traducción. Entonces, y que corrobora lo que estoy diciendo, para que usted pueda entender que a veces hay ignorancia en algunas cosas. Sí. Entonces, el conflicto que hoy día hay en Israel y Palestina, o con esa franja de Gaza, o esa parte que tiene dominado a los palestinos, porque no son los palestinos, sino un grupo de terroristas que se hacen llamar Hamas y que se han dividido de la autoridad palestina, que era con la cual había un acuerdo de paz en el 1982 con Yasser Arafat, y que eso se disolvió porque se quedaron en Cisjordania una parte y la otra en la franja de Gaza, y ahí es que ha habido el problema más grave, que no han podido convivir, que es lo contrario al otro lugar, al otro lado. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de cosas, para usted entender, por ejemplo, esa crisis, tiene que entender de religión y de lo que la Biblia habla de religión, porque es un problema religioso en principio y en fundamento. Y eso que usted dice es un problema religioso. Por ejemplo, yo expreso ese tipo de palabras aquí, pero según la cultura de mi padre, yo no tengo ni derecho a hablar el idioma, porque yo profeso a Cristo. No sé si me doy a entender. O sea, por no asumir la religión, ya yo quedo desterrada de la cultura. Yo no asumo la cultura. Y eso es radicalismo y fundamentalismo. Es prohibido para mí incluso expresar el idioma o decir que mi familia es de allá en ese sentido. Pero tú sabías, escúchame Chalón, que en la religión cristiana, evangélica y de algunas denominaciones diferentes sucede eso mismo. Eso yo iba a decir. Que hay radicalismo y fundamentalismo y fanatismo. Ahí. Y entré en problema ahora. Déjelo ahí para que usted pueda desarrollar porque quiero aportar a eso. Yo le decía a una persona, yo vengo de una iglesia conservadora. Yo le decía, la iglesia conservadora a veces suele ser igual o peor que una religión como esa que es radicalista. Y la persona no me entendió. Y cuando yo empecé a explicarle una serie de puntos, por ejemplo, aquí viene una mujer, se llama Francis Montillo, y lo digo porque ella ya dio el testimonio. Ella y yo estuvimos hablando acerca, usted lo puede buscar por ahí el video, acerca de finanzas y demás, cuál debe ser mi manejo, si gano más que mi esposo, todas esas cuestiones. Pero dentro de eso se trató el testimonio de ella, porque vino a la raíz del tema. Ella se congregaba en una iglesia conservadora, donde no se podía usar pantalones, y el pastor de la iglesia le rompió la falda en público. Gracias a Dios que Francis usaba ropa interior abundante debajo de la falda. Dígase lo que uno llama un pantaloncito, ¿verdad? Un medio fondo. Y por eso Francis no quedó al desnudo. Pero le rompió la falda. ¿Y cómo tú llamarías a esa acción? Eso es abuso. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Y es normalizada la violencia. Eso es abuso, es agresión, es falta de respeto. Ahí. Eso es fundamentalismo. Eso es radicalismo. Nadie me ha contado, lo he presenciado yo. Lo he presenciado yo y lo viví. Lo vivió mi mamá. Donde se hacían reuniones de liderazgo porque la vieron con un sudador en la calle haciendo ejercicio. Dígase un pantalón ancho, grande, para caminar. No sé si me doy a entender. Donde se anunciaba públicamente dentro de la iglesia. Hipocresía. Donde se anunciaba públicamente dentro de la iglesia. Si usted ve a fulana, fulana y fulana con pantalón en la calle, no fue que se descarriaron, sino que el colegio les exige usar pantalón. Entonces, ahí vemos una hipocresía. Uno, porque ¿qué es más fuerte? El sudador que usaba mi madre para salir a caminar después de haber dado a luz, o el chisme que llevaron las hermanas que no confrontaron a mi mamá tú a tú, decir hermana porque usted no, sino que llevaron el chisme y el chisme se regó y esto llegó al liderazgo. ¿No es peor el chisme? Shalom, esto es tan penoso lo que sucede hoy día que da pena desde mi punto de vista personal. Es penoso que se esté discutiendo sobre qué ropa debe de usar un cristiano.
sobre qué ropa debe de diferenciar a una iglesia. Y hay gente que va a cuestionar lo que estoy diciendo. Nos van a acabar y a mí no me importa, porque de radicalismo yo le puedo hablar. Pero es que no entienden y malinterpretan, además de que son a veces muchas personas fanáticos y seguidores de hombres. Siguen a hombres y viven bajo un esquema legalista, radicalista, fundamentalista, en religiones supuestamente cristianas, entre comillas. Entonces, cuando nosotros entramos a la Biblia y empezamos a indagar sobre la religión y cómo debe ser la práctica de la religión. Cuando usted va a la carta del apóstol Pablo, por poner un ejemplo, y que se juzgan ese tipo de temas en Corintios y en otras cartas, en Timoteo, donde hay situaciones con las mujeres o con la forma de vestir o la forma de peinarse o cómo deben de ser los obispos, etcétera. O sea, diferentes circunstancias y situaciones que se dan en las congregaciones, personas con doble vida, personas que son divisores. O sea, en las cartas del apóstol Pablo, aunque no eran para nosotros de manera puntual, sino para aquellos lugares y que a nosotros nos corresponde una enseñanza, porque la palabra de Dios útil, dice la Sagrada Escritura, para redarguir, corregir y instruir en justicia, nos lleva a entender de las situaciones diversas que habían en esas iglesias, en los diferentes pueblos de Asia Menor, y nos da a entender a nosotros que hay cosas que Dios la va a juzgar, una, que incluso lo dice textualmente en algunas ocasiones, que hay cosas que Dios es que la va a juzgar. Otra, que el juicio no nos corresponde a nosotros, sino ser hacedores de la palabra. Que el justo juicio es para los espirituales. Si usted se considera espiritual, dice que el espiritual lo juzga todo y no es juzgado de nadie. Eso dice la Biblia. De manera justa. Pero es con juicio. Con juicio significa que yo no puedo decir que esto es amarillo cuando eso es negro. Justo juicio es si es negro y punto. O sea, es un justo juicio. Llamar las cosas como son, enseñar las cosas como son. No repetir lo que dijo otro. Exacto, por un eco. No hablar por prejuicio. Exactamente. Si yo veo a un hermano en una situación, primero hablo con él. Hermano, ¿qué era lo que usted estaba bebiendo? ¿Qué pasó? No, era un Maví. No salga a decir que era una cerveza. Entonces, prejuiciando porque vio la botella y la botella la reempacaron. Entonces, el prejuicio lleva al pecado y lleva a crear situaciones. Entonces, usted tiene que estar claro de cómo es que funciona la religión y cómo es que Cristo estableció la religión, cómo era la religión y cómo es para nosotros. No es un invento de una doctrina o norma de un hombre. Entonces, lo que tenemos hoy es muchas normas de hombre, mucho dogmatismo también en muchos lugares, y eso es lo que crea la aflicción de que una iglesia o congregación no se puede reunir con otra de otra denominación. Y eso es otra cosa que da pena. Porque si confesamos a Cristo y tenemos más de un 90% de afinidad o de afinidad en temas y en creencias, ¿por qué en un 2% por una ropa o por una u otra cosa que a veces no es siquiera relevante para la salvación? Pues yo veo gente que no se junta con otros porque no guardan el sábado, porque guardan el sábado. Eso es irrelevante para la salvación. Porque se ponen una ropa de una manera u otra. Eso es irrelevante para la salvación. Escuche lo que estoy diciendo. O sea, la salvación no depende de ese tipo de amenidades, de cosas que no tienen ningún valor en el sentido espiritual de manera drástica, porque hay personas que lamentablemente hacen cosas pecando y eso es otra cosa y tiene su justo juicio también. Si usted se pone una ropa para pecar o hacer a alguien pecar, eso es otra cosa. Es muy diferente a usted condenar a alguien solamente por un tipo de ropa que utilice en determinado momento, cuando, por ejemplo, hablando del ejercicio o de la escuela, hay lugares que ameritan por protocolo un tipo de ropa. Entonces, lamentablemente el pecado lleva a que uno tenga que cubrirse y hacer algunas cosas, pero al final de cuentas hay cosas que a veces se sacan de contexto para llevarse a un tema religioso cuando no es un tema de religión. Quiero aportar ahí algo en cuanto al tema del juicio. Si el culto que debemos llevar a Dios es de manera racional, ¿por qué usted hace cosas que implican la iglesia donde usted se congrega sin preguntarse por qué y para qué lo hago? Si implica un juicio. ¿Por qué digo que a veces dentro de la radicalización doctrinal de la iglesia nos volvemos extremistas como si profesáramos una de las religiones que nosotros tanto criticamos? Por lo siguiente. Y tal vez aquí estés poniendo algo que a mí me compromete en un sentido. Pero necesito que llegue el mensaje. Ok. Si yo no profeso el islamismo, no soy musulmana, yo no soy digna de mi familia, ¿verdad? Y yo no puedo hablar ni siquiera el idioma. Y ahí es donde usted se pregunta, ¿qué está primero? ¿La religión o la familia? En ese sentido. Y usted dirá, no, hermana, porque quien no deja padre, madre por causa de mí, no es digno de mí. Sí, pero es a Cristo, no la religión. Porque, por ejemplo, según mi familia,
O sea, yo voy apenas como turista, ¿verdad? Yo no puedo decir que soy hija. No sé si me doy a entender. No se puede hablar de ese tema, no se puede tocar esa tecla. Y usted se pregunta, ¿la paternidad de mi padre sobre mí no es más importante que el radicalismo de la religión? Usted dirá que sí, pero cuando yo se lo pongo desde el punto de vista del cristianismo, usted siempre va a defender el ir a un culto por atender a su esposo, porque el pastor dijo que hay que venir al culto. Y a veces te desafían la autoridad, en el caso, a veces sucede, de la pareja, sea hombre o mujer, cualquiera de los dos lo puede hacer, por cumplir supuestamente con un requisito religioso de la iglesia, cuando eso es contraproducente a lo que la Biblia enseña. ¿Me doy a entender? O sea, estamos en lo mismo. Segundo, por poner otro Ignorancia ejemplo, espiritual se llama eso. en cuanto al juicio. Si yo debo servir a Dios como manda la palabra, ayudar al necesitado, y esa es la religión perfecta, y yo no hago nada de estas cosas, simplemente voy los 7 días de culto que se celebran en la iglesia, estoy ahí para recibir ministerio, hablar en lengua y danzar, ¿estoy realmente sirviendo a Dios de manera correcta? Pero resulta que yo tengo raíz de amargura, no ayudo a nadie, mis vecinos no me soportan, pero yo entiendo que es el diablo que los está usando, no arregló mi vida, no soy social. Jesús decía, Juan no comía ni bebía y decían que tenía el diablo. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe y es un charlatán. Entonces, tenemos un Jesús que se muestra de manera muy cotidiana para enseñar que no se trata de un radicalismo, sino de una relación. Porque la manera en cómo los escribas y fariseos servían a Dios y el pueblo de Dios hasta ese momento era una manera radicalista sin juicio. ¿Por qué? Porque ofrecían sacrificio a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. De manera que la forma en que servían a Dios era de forma radicalista. Todo el mundo siguiendo fiestas ceremoniales, fiestas de celebraciones judías, ¿verdad? Ofreciendo sacrificio, pero con rencor, con amargura, con odio, con desdén en el corazón. Y Cristo viene a enseñarnos una relación. Si tú te das cuenta, Cristo rompe con la práctica ritualista de la religión en el sentido de la práctica que tenía el judaísmo, del sacrificio en el templo y de una serie de cosas que había que guardar, porque Cristo viene a enseñar una religión que no es la religión humana, sino la del reino de los cielos. Porque desde el punto de vista bíblico, la religión es un conjunto de normas, de dogmas y de creencias y rituales que se realizan para tener una relación con Dios desde la base de una práctica espiritual en cuanto a la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia y otras cosas. Pero al final de cuentas, para hacerle culto a Dios, según lo que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento, no es necesariamente que usted tiene que agarrar un becerro y irlo a sacrificar, porque ese sacrificio cesó. Entonces, Jesús viene a enseñar una religión donde no se trata simplemente de una letra muerta, sino de un espíritu vivificante, y ahí es donde cambia el esquema. Entonces, ese nuevo pacto, que la gente a veces no lo quiere enfocar como un nuevo pacto, y la Biblia habla de un nuevo pacto que Dios haría con nosotros, dice, donde escribiría su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Porque una religión necesita tener un libro sagrado, necesita tener un templo donde adorar, necesita tener una serie de cosas para hacer religión y practicar un ritual. Lo que pasa es que aquí cambia el esquema con Jesús. ¿Por qué cambia el esquema? Porque, por ejemplo, ya cuando venimos aquí al Nuevo Testamento nos encontramos de que aquí la religión está pautada por la obediencia principalmente, que es lo que faltó en el Génesis para que el hombre fuera fiel a Dios. Entonces, la obediencia nos lleva a nosotros a hacer cosas diferentes, porque obedecemos a Dios por encima del hombre. Por eso decían los apóstoles en sus primeras predicaciones, en Hechos capítulo 5, si no me equivoco, juzguen ustedes qué es mejor o más importante, si obedecer a Dios o obedecer a los hombres. O sea, tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres. Eso decía el apóstol Juan y otros apóstoles que predicaban, el apóstol Pedro. Que hay que obedecer a Dios primero. Ahora hay gente que no. Dice, no, yo tengo que obedecer al hombre, pero si el hombre está en la línea de lo que Dios enseña y dice. Por eso era que Jesús le decía, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Porque los fariseos eran hipócritas. Por eso es que vemos que Jesús decía, tú oíste que fue dicho, mas yo os digo. Entonces, Jesús le está diciendo, no es solamente como se dice, sino lo que Dios dice, que es más profundo. Por eso no es solamente palabras o letras, sino pensamiento también. Y entra en juego algo más importante, que no se ve. Porque tú puedes ver a alguien religioso por la sotana, por el vestido, por la corbata, por el saco, por la falda. Pero tú lo ves de apariencia. El cristianismo, los hijos de Dios, no se trata de apariencia. Entonces ahí es donde Jesús entra y confronta el alma y el corazón de la gente. Porque Jesús entra a un problema mucho más profundo. Entonces lo que tenemos hoy en día en la mayoría de las religiones es ese problema. Un problema que venimos hablando y abordando de religiosidad, pero de manera despectiva. ¿Por qué? Porque la llevan a una práctica humana, a una práctica de obediencia a un hombre, de dogmatismo errado y antibíblico muchas veces,
de poner por encima de la doctrina bíblica la voluntad de un hombre, como el caso de una religión donde el que la dirige es infalible y su autoridad está por encima de las escrituras, eso es un error garrafal. Eso que usted dice, donde lo que diga es infalible y está por encima de las escrituras, ahí es donde entra el radicalismo en el cristianismo. Porque un pastor establece que la interpretación bíblica que él tiene es esa, aunque la saque de contexto. Aunque sea contraria a la Biblia. Y todo el mundo tiene que seguirla. Quiero abundar en el tema de la ropa porque nunca lo había hecho. Y lo quiero hacer ya que estamos hablando justamente en una contrastación con el islamismo desde una perspectiva, en este caso, de mi familia. Por ejemplo, en mi familia las mujeres cubren su cabeza. Tienen que usar el hijab. Cubrir su cabeza completamente. En el caso de los varones, para hacer algún tipo de ritual, hacer un cántico, que no voy a abundar en eso, pero ok. Tienen que usar un turbante. Mi papá, por ejemplo, lo fabrica él mismo, al momento de hacer sus oraciones de mañana. ¿Y la barba se pueden afeitar? Sí, depende la función que tú tengas dentro de la... Por ejemplo, mi papá es un hají. Porque aquí hay religiones e iglesias donde la gente no puede ir con bigote y sin afeitarse. Me han contado testimonio, hermano, que no han podido predicar en iglesia porque tienen bigote. A mi esposa le cerraron la puerta donde yo me congregaba porque tenía un candadito. Y es jocoso. Es jocoso, pero es una verdad. Es jocoso y hasta un punto divertido. Y lo digo desde esta perspectiva porque entiendo que por el tema, justamente, de que tal vez usted no pueda hablar del otro lado del mundo, pero yo sí, tengo autoridad para hablar del tema. Porque cuando yo digo que es jocoso, es porque es como tú decirle a Dios, usted se equivocó. Porque en caso mío, por ejemplo, Dios no me dio barba. Yo no tengo barba, no he hecho barba aquí. Sin embargo, tengo aquí un poquito y aquí de bigote y aquí la barbilla. Que quizás fue en parte culpa mía, porque cuando estaba joven yo mismo me afeitaba para que me saliera. Que fue un error que después lo entendí porque ahora no me gusta, me lo quito. Pero yo no puedo ir en contra de Dios porque es que es algo natural. Entonces, si yo un día me la dejo, nadie puede condenarme con eso. Porque hay gente a veces que uno puede dejarse quizás un día esto, 2 días o 3, por cualquier razón, porque esté irritado, lo que sea, que a veces sucede. El tanto afeitarse, yo tengo que afeitarme interdiario y eso es tedioso. Tener que estar con una navaja todo el tiempo ahí para usted verme así afeitado. Va a tener que depilarse. No es fácil. Entonces, al final de cuentas, si me depilo, también me van a condenar. Me van a ver como muy... fresa. Entonces, lo que estamos diciendo es que entramos en una serie de estupideces y de amenidades, cosas como que no tienen ningún tipo de relevancia. Ahí voy. Para traspolarlo a una relación espiritual que no tiene nada que ver con eso. La mayoría de las iglesias donde la barba es un pecado son los primeros en afamar al pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel los rabinos y maestros se dejan crecer la barba. Hasta trenza. Y hasta trencita y crecer el pelo. No entiendo ahí esa parte, pero ok. Ahí es donde entra el fanatismo. Porque ¿por qué afamamos a los israelíes? Pero igual, escuchamos la adoradora tal. Y oramos todos los días en nuestra casa con la adoradora tal. Pero cuando vemos cómo está vestida la adoradora tal, ya no sentimos a Dios. Eso es una inmoralidad. O más bien una dualidad moral. Entonces, dualidad moral, no inmoralidad. Me explico. ¿A qué voy con este tema de concatenar en cuanto a la vestimenta? Porque vamos a suponer que cuando se habla en el contexto de Pablo acerca de la vestimenta con pudor, estamos hablando de un tiempo del epicureísmo, estoicismo, muchísimas corrientes filosóficas. Estaba la aristocracia en ese tiempo, donde se reunían filósofos, personas de mucho conocimiento, y la mujer tenía una participación que era descontrolada en ese sentido, porque tenía que ver con insinuación, con unos peinados con mucha altitud, dimensión, maquillaje totalmente exuberante, y eran unas prácticas de orgías dentro de reuniones y querían llevar estas prácticas a la iglesia. Por eso es que Pablo está haciendo un llamado y le invito a la gente a investigar en este sentido. En cuanto a lo de la vestimenta aquí y la religión y todo eso. El cubrir su cuerpo completo. Qué bendición, qué chulería. Yo amo las faldas. Me encantan. Y bastante caras que son aquí en República Dominicana. Pero son hermosas. Me gustan los vestidos. Pero usted puede estar seguro que si yo me pongo el arete que va aquí en la nariz, que se enlaza en el oído y se conecta a un zarcillo en el brazo y luego se conecta
a la muñeca y me hago la pintura que hago aquí en las manos, usted me va a asesinar aquí. Sin embargo, eso es cultural. No sé si me doy a entender. Pero si yo vengo con el hijab, usted va a decir, bueno, pero como quiera, usted profesa. Por eso dice Eclesiastés que la cultura de los pueblos ante Dios es vanidad. Entonces promovemos una subcultura dentro del evangelio. Porque tomamos un poquito de las interpretaciones que entendemos, pero usted no va a mandar a sus mujeres a ponerse un conjunto de zarcillos en conjunto con la vestimenta bien tapada. O ponerse X tipo de maquillaje para que resalte el manto que tiene cubierto en la cabeza. No sé si me doy a entender. O sea, al final de cuentas, también nosotros estamos haciendo una subcultura mediante una radicalización de sacar la palabra de contexto. Así es. Y llevamos una práctica religiosa que es muchas veces muy contraria a la Biblia y que la asumimos como que es la correcta y como que esa tiene que ser. Ok. Por encima de cualquier opinión que tenga cualquier persona. Y es lo que decíamos sobre la pregunta, que personas creen que solamente serán salvos en su religión y marcan esa diferencia con la forma de vestir y otras. Son muchas cosas. Pero que al final de cuentas, la pregunta toma sentido es, ¿Dios va a salvar personas de todas las iglesias independientemente de la forma de vestir, de sus creencias, sus normas, sus directrices? Es una buena pregunta. Y creo que la pregunta central de si Dios tiene reserva en cada religión. Entonces, yo soy de lo que pienso, y aquí yo voy a plantear mi posición de una vez, que Dios va a salvar personas de diferentes denominaciones. Eso pienso yo. Ahora, ¿cuáles son esas denominaciones? No puedo asegurar. Ahora, lo que yo sí sé es que la denominación mía no es la única que se va a salvar. Y yo estoy convencido de eso. Yo tengo hermanos en todas partes del mundo y en todas partes de aquí del país que congregan en denominaciones diferentes a las que yo me congrego, que tienen normas diferentes. Algunos tienen normas de hombre, otros son normas bíblicas, pero al final de cuentas no practicamos los cultos y la religión igual. Y yo creo que ellos se van a salvar como nos vamos a salvar nosotros. Y yo soy de lo que también creo que puedo compartir con todo tipo de personas, no importando cuál sea su religión. Aun cuando sean algunos que estén totalmente errados y en secta y demás, yo puedo compartir con ellos aunque no comparta su doctrina. Hay religiones que a sus miembros le enseñan que no pueden reunirse con una persona porque se van a contaminar. Eso yo lo respeto. En el caso de los nuevos creyentes puede pasar que esté un poco inmaduro o falta de conocimiento de algunas cosas y le puedan enseñar otras cosas y puedan llevarlo al error. Perfecto. Pero de ahí a que usted es batuta y constitución y lo que usted diga eso es en su iglesia, eso es otra cosa con la que yo no estoy de acuerdo. A mí me ven como un pastor raro. No, y después de aquí nos van a tildar de ecuménico. A mí me ven como un pastor muy raro. Yo no soy ecuménico en el sentido de como la gente lo pinta. Lo que yo sí puedo relacionarme y tengo, gracias a Dios, esa facilidad y también lo hago porque trabajo, y ya creo que lo dije una vez aquí, con muchas denominaciones diferentes en mi ministerio y al servicio de Dios. Utilizo concilios a los cuales le sirvo a Dios a través de ellos, que no son practicantes de la religión que yo practico en el sentido del ritual y la forma como lo hacemos. Ahora, yo en nuestra congregación puedo hablar de que tratamos de ser muy bíblicos. Eso sí, nos gusta mucho eso y los hermanos lo saben. ¿Por qué? Porque como maestro Dios me ha permitido enseñar la Biblia y eso como pastor me ayuda a direccionar la iglesia en cuanto a una doctrina bíblica. No a una doctrina personal mía ni lo que yo creo. Yo no tengo que decirle a una hermana de la iglesia no se ponga esta ropa. Dios es que tiene que tratar eso con ella o con él en el caso de que no esté correcto. Ahora, yo sí enseño lo que la Biblia dice en cuanto a la vestimenta. Yo sí enseño lo que la cultura muestra en cuanto a la vestimenta. Yo sí enseño lo que el protocolo enseña en cuanto a los lugares para vestirse. Y el pudor y la modestia ni se diga. Entonces, eso es otra cosa. La decisión no la tomo yo por ti. Eres tú que tienes que tomarla, conforme a lo correcto y a lo que a Dios le agrada. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de la iglesia o de la religión que Cristo estableció, habla de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y ya aquí la iglesia sale del templo judío, sale del templo que nosotros estamos construyendo muchísimo, que creemos que el templo son 4 paredes. Cuando la Biblia dice que Dios nos habita en templos hechos por mano de hombre, como si necesitase de que alguien le adorara, Dios habita en nosotros y para eso Dios nos creó, dice, para habitar en nosotros como Dios y que nosotros seamos su pueblo. Pero entender eso se le complica a la gente porque se va a la religión humana y no a la religión espiritual, que es la perfecta, donde todos somos un mismo cuerpo y un mismo pueblo, aunque estemos en diferentes partes del mundo.
cuando es una iglesia espiritual, la iglesia de Cristo. De lo que usted dice, se desprende una pregunta. Pero antes de entrar a esa pregunta, hacerle entender a la gente por qué hablo de la contrastación en este caso de mi familia conforme a su filosofía religiosa y nosotros. Porque a veces nos encerramos en nuestro contexto. Y se nos olvida que hay más millones de habitantes en el mundo. Claro. Y que usted no es el único que va a ser salvo. Ni es el dueño de la verdad. ¿Estoy diciendo yo que mi familia, por no seguir a Cristo, se va a salvar? No. No estoy diciendo eso. Ahora estoy diciendo que tampoco me corresponde el decir lo contrario. Pero mira, Chalón, hay gente que ha llegado a un grado tal de error que piensa que se van a salvar sin congregarse. Y ahí esa era la pregunta que tenía. Y hay quienes han estado en iglesia y se han dejado de congregar y dicen, ya yo no me congrego porque tal líder o tal cosa, y comienzan a tener una indiferencia en cuanto a la religión por un error de personas que no tienen nada que ver con la religión verdadera del Señor. Entonces, Jesús estableció la iglesia, dice la Biblia. Jesús estableció una iglesia. Y cuando habla de los principales dones del cuerpo de Cristo, dicen que son para edificación del cuerpo, para que podamos crecer en esa construcción que Dios está haciendo en nosotros como templo del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia es muy clara en que hay una religión perfecta, que es ayudar al necesitado y apartarse del pecado y del mal. Y esa religión la mostró Jesús, que no es simplemente la práctica ritualista, y que cuando se derrumba el templo y el velo se rasga, que se elimina el sacrificio sacerdotal porque Cristo fue el sacrificio, Dios nos está mostrando cómo es que funciona la religión a nivel del reino de los cielos, que es más espiritual que humana, que la parte humana y social tiene que tener una participación como la tuvo en la iglesia primitiva, que surge el diaconado para dar un servicio de ayuda social a la gente, a la iglesia y a los que no eran cristianos, de servirle pan al que tenía, al hambriento, ropa al desnudo, al huérfano, a la viuda. O sea, eso es parte de la iglesia y hoy también se ignora. La parte del servicio social que tiene que ser parte de la religión. No solamente ir a cantar y adorar y gozarnos nosotros. Entonces, hay una serie de cosas que ya será para quizá otro tema más ampliado. Pero hay personas que piensan que se van a salvar sin congregarse. El apóstol Pablo decía, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque en la congregación está la unificación y la comunión con Dios a través del cuerpo de Cristo. Y aunque somos diferentes, todos estamos trabajando con un mismo fin y con un mismo propósito. Claro está. Hay una doctrina que es la sana doctrina, para que usted no malinterprete lo que estamos diciendo. Y la sana doctrina está en la Biblia. Un solo Dios, un solo Salvador, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu. Todo eso se resume en la unidad y la plenitud de la deidad de Cristo y del reino de Dios, que también amalgama y une a la iglesia con Jesucristo para llevarnos al reino de los cielos. No hay forma de salvarse sin estar unido a la religión de Cristo, que es la religión de la salvación del reino de los cielos, que es la que Dios enseña, donde el libro sagrado ya está escrito en nuestro corazón y nuestra mente, porque Cristo es la palabra y la recibimos, más allá de leerla, donde el lugar de adoración no es un templo hecho por mano de hombre, sino que nuestro corazón se tiene que convertir en un altar, y donde quiera que estemos en un lugar, no importa dónde sea, podemos orar y tener acceso al lugar santísimo, porque ya no hay un sacerdote que intervenga entre Dios y nosotros, sino que Jesucristo, y Jesús está en el plano espiritual ahora mismo en nuestra vida. Entonces, todo eso es una religión perfecta. Entonces, la obediencia a Dios es innegociable. Hay que obedecer a Dios y cumplir con su palabra y con su mandamiento. Eso es una religión como Dios quiere. Entonces, lo demás que el hombre se ha inventado, usted se lo puede dejar al hombre. Ahora bien, yo sé que muchas personas me van a decir, hermana, lea Biblia. Créame, yo sé cuando dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El que quiera acercarse al Padre tiene que acercarse primero a Él. También sé que Él es la verdad, el camino y la vida. También sé que es la piedra angular y que vino a ser el fundamento principal de la iglesia, la cabeza de la iglesia, que es el cordero que viene a buscar una novia. Eso dice la Biblia. Todo eso lo tenemos en conciencia. A lo que traemos una invitación es a que usted no haga doctrina de ritualismos que se hacen dentro de la iglesia. Y que no se haga dueño de la salvación. Y que el que no esté en esta denominación no se va a salvar porque hay que hacer tal cosa, hermano. Mire, deje ese legalismo, deje de estar judaizando. Gente que quiere volver al judaísmo y están judaizando. Otros que están llevando a la gente al misticismo y a la cábala. Otros que lo están llevando al legalismo de que hay que cumplir con algunas cosas del Antiguo Testamento y otras no. Las que me convienen sí, las que no me convienen no. Y comienzan a mutilar la palabra y llevan a la gente supuestamente cristiano o de denominación cristiana. No, usted tiene que guardar esto y hacer esto. Y lo otro no. Entonces comienzan a hacer cosas que no tienen sentido. La doctrina bíblica del Nuevo Testamento dice confesar a Cristo para pasar a la salvación y a ser parte del cuerpo de Cristo. Luego que lo confesamos con nuestra boca
y creemos en nuestro corazón que Cristo es el Hijo de Dios, a bautizarse. El bautismo como muestra o simbolismo de la muerte del viejo hombre y el nacimiento del nuevo. Esa es la iniciación de la religión verdadera, del cuerpo de Cristo. Y en ese bautismo usted tiene un nuevo nacimiento, porque lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Lo que entra al reino no es la carne, sino el espíritu. Entonces, empezar a vivir una vida espiritual. Aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En la vida espiritual se practica, la práctica, valga la redundancia, religiosa, oración, ayuno, lectura de la Biblia, congregación, adorar a Dios, cantar. Eso es religión. Eso es parte del ritualismo que podemos hacer y que no es pecado ni está mal. Ahora, el fundamentalismo, el radicalismo y el caudillismo de muchas iglesias y el sectarismo, eso no es de Dios. Entonces, vamos a abrirnos un poquito más el entendimiento a la revelación bíblica. Entonces, luego de eso, entramos a cumplir con la comisión. Ya yo soy miembro de la iglesia, entonces tengo que predicar a otros, porque la salvación no es solamente mía, es para todo aquel que crea. El que no crea se condena, pero el que cree será salvo. Entonces hay que predicar y enseñarle en la iglesia la doctrina bíblica, no lo que yo quiera. El apóstol decía, Jesús decía, enseñarle a que guarden todas estas cosas. ¿Cuáles? Las que están ahí, las que Jesús enseñó. ¿No oíste que Jesús dijo esto? Eso es lo que hay que hacer, lo que Jesús dijo. Entonces, ama al prójimo, sirve al necesitado, obedece a Dios. Eso es lo que Jesús dijo. Entonces, vive una vida en abundancia, porque Cristo vino a traer vida y vida en abundancia. Y a veces nosotros estamos yendo a todos los servicios de la iglesia, respetamos a nuestros líderes y pastores, cumplimos con todos los ritualismos, pero nuestra familia no le sirve a Dios y entendemos que es su decisión, ok, pero nosotros tampoco le predicamos a nuestra familia porque no tenemos tiempo, porque estamos metidos todo el tiempo. No, y a veces hay división, porque en la familia hay uno que es de una religión y otra de otra. Y como evangélicos no sabemos llevarnos bien. Suele pasar que a veces los católicos de nuestra familia se llevan mejor con nosotros que nosotros con ellos. Así y es. eso hay que revisarlo. Aunque le dicen hermanos separados a uno. Usted tiene que revisarse y ver cómo usted está mostrando a Cristo. De qué manera usted está viviendo este evangelio. Si por la palabra o por un dogmatismo humano. Por otra cosa, si los vecinos usted entiende que es el diablo que los está usando, ¿por qué no dejarse usted usar entonces por Dios y ganarse su vecindad con el amor de Cristo? No, porque no estamos para caerle bien a todo el mundo. No. Pero Jesús, donde llegaba, llevaba alegría, llevaba gozo, llevaba paz, llevaba sanidad, llevaba libertad. Usted puede que ayune, ore, arrecie y vente en cuanto a danza eufórica en la iglesia, en cuanto a lo que son seguidores que vinieron a la actividad de Christopher Aquino, me vieron a mí correr en todo el evento. Yo le dije, yo soy la que más salta. Ahora yo procuro que la comunidad donde yo esté se sepa que hay alguien que sirve a Dios, porque por una cara que sonríe, que da los buenos días, que bendice, que pregunta, ¿usted necesita algo? Yo estoy aquí para servirle. Que cuando esté enfermo no va al médico, llama a Shalom para que ore por sanidad, porque entiende que lo hace con amor y con una sonrisa. Y eso es lo que hace falta, el mostrar a Cristo. ¿Me estoy exaltando? No, tengo que hablar por testimonio, porque esto es por testimonio. Y no lo estoy diciendo para jactarme. Si usted me quiere juzgar a mí y atacar en este video por radicalismo, de radicalismo yo tengo para hablarle y por más. Porque hay muchísimas cosas que yo no digo aquí, pastor, por un tema de respeto a mi familia y un tema de respeto a mi papá, porque hay temas que no lo puedo tocar de manera abierta, porque son problemáticos. Y lo digo de manera seria. Pero me atrevo a decirlo aquí para que usted pueda abrirse campo y mirar otro contexto que no sea el suyo. Dios le bendiga. No secuestre la verdad. Recuérdese que el libro más perseguido, secuestrado, maltratado y tratado de destruir ha sido la Biblia, porque contiene la verdad de Dios. Así que lea la Biblia, instrúyase, pídele a Dios que le dé dirección, pero sobre todo, no cree división, porque Dios no vino a dividir. Dios vino a unirnos con Él y a nosotros como hermanos aquí en la tierra. Fuimos hechos para vivir en nuestra comunidad. Entonces, todas esas cosas que vemos de divisiones y pleitos y guerras, incluso como la estamos viendo en Medio Oriente, por asuntos religiosos es penoso. Pero qué bueno que Dios nos ha permitido a nosotros estar en la iglesia verdadera, que es una iglesia espiritual. Y que cuando Cristo venga a arrebatar su iglesia, todos de todas partes del mundo nos vamos, pero esperemos que todos podamos estar en esa salvación que Dios nos ha preparado. Y eso que usted está diciendo, ya para cerrar, acerca de un conflicto entre religiones, en el caso de nosotros como cristianos evangélicos, el conflicto es interno y pasivo. Y nos estamos destruyendo. Y la Biblia dice, Jesús hablando, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo seamos uno, ¿con el fin de qué? Para que el mundo crea. Ese es el principio. Que tú los has enviado. Yo digo que ese es el primer principio del reino de los cielos, la unidad. Y que se muestre en la iglesia, porque la iglesia está llamada a estar unida y a ser una sola. No hay muchas iglesias, la iglesia de Cristo es una sola. Oiga lo que le estoy diciendo. No hay ninguna denominación que represente la iglesia. La iglesia de Cristo no es una denominación. La iglesia de Cristo tiene que ver con una comunión y una relación con Dios.
Y eso abarca más allá de los nombres que usted le pueda poner a una iglesia. Es un asunto de vida y de características de los hijos de Dios que se manifiestan en esa comunidad, que es la familia de Dios. Excelente, cierre, pastor. ¿Cómo lo pueden seguir en las redes Víctor sociales? Almani en Instagram, Pastor Víctor Almanzar en Facebook y en YouTube. Facebook y YouTube. Ahí me puedes seguir, ahí me puedes seguir en Instagram como Shalom, _Music 187 y nuestro Ministerio de Alabanza en YouTube, Made Ministry. Así que puede estar aquí con nosotros todo el tiempo que usted quiera en este video. ¿En qué sentido? Repítalo si es necesario para que lo vuelva a ver. Comparta este video. Que lo comenten. Comparta con otras personas para que también sea bendecido. Y al momento de comentar, yo le quiero invitar a la gente. ¿Está Cristo en su comentario? Usted muestra amor, mansedumbre, humildad. Se lo dejo de tarea. La pusiste fácil. Dios le bendiga y Dios le guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.